mejor ahí. Sí. Bueno. La semana pasada habíamos visto una columna de la Andes que está en la vereda, un lindero y un edificio. Sí. Cabe dibujar un transformador de la Andes, la línea de media tensión, que es de 23 kilovolts, media tensión, línea de distribución, y en la parte inferior es simplemente para completar la columna. Tenemos también línea de distribución, pero en baja tensión, de 220, 380 volts. ¿Sí? Son las dos líneas que tenemos en la columna. Habíamos visto que nosotros necesitamos de un transformador para las instalaciones o las acometidas que superan los 60.000 watts de potencia. Nosotros necesitamos, o la ANDE nos va a solicitar que coloquemos un transformador, o sea, que coloquemos un PD, que es un puesto de distribución, y un transformador en su interior para poder transformar la energía que ellos nos van a proveer de esta línea de acá, ¿sí? De esta línea de arriba. Nosotros vamos a tener que colocar un transformador propio dentro de la propiedad, ¿sí? Y la ANDE lo que va a hacer es proveernos de esta conexión, ¿sí? Nosotros vamos a transformar la energía y de ahí recién, esto siempre viene en media tensión, 23 kilovolts, y acá nosotros vamos a transformar de 23 kilovolts a 220 o 380 volts, que va a ser la tensión que vamos a introducir al edificio. Este puesto de distribución, esto que está acá, se llama puesto de distribución, o más conocido como PD, ¿sí? Este puesto de distribución, de acuerdo a la utilización que se tenga este PD, puede ser propio, puede ser de la ANDE o puede ser mixto. Son tres opciones que tenemos. El PD puede ser propio, de la ANDE o mixto. ¿Cuándo es propio? Cuando hay un solo consumidor. ¿A qué me refiero con un solo consumidor? Si esto es un edificio de una empresa multinacional o que pertenece a una sola empresa, o sea, hay una sola empresa propietaria o que habita dentro de este edificio, por poner un ejemplo, abajo hay estacionamiento, subsuelo, hay estacionamiento, en planta baja hay, no sé, atención al cliente, primer piso está el departamento de contabilidad, en el otro está la parte administrativa, en el siguiente está el piso gerencial, sala de reuniones está un piso más arriba,
pero todos pertenecen a una misma empresa o a una misma persona. En ese caso, este transformador es propio. ¿Por qué? Porque alimenta o se consume una potencia mayor a la de 60.000 kilowatts, ¿sí? de potencia instalada. Y esa potencia, o sea, de ahí en adelante es un suministro de media tensión. Entonces, la ANDE nos proporciona media tensión, nosotros tenemos que transformar, y al tener que transformar, este transformador que está acá en el PD pasa a ser propio. O sea, el que tiene que comprar y proveer esto es el dueño del edificio. Ya la ANDE no tiene absolutamente nada que ver más que conectar el suministro. Eso es para o sea, cuando hay un solo consumidor que consume más de 60.000 kilowatts, el PD es propio. Cuando es de la ANDE, si esto es un edificio de departamento, y hay varios consumidores que no consumen unitariamente o cada uno no consume más de 60 kilowatts. Entonces, lo que hace la ANDE es decir, bueno, ustedes colocan el transformador, hacen toda la inversión, colocan el transformador que está acá. Ese transformador ustedes, o sea, si la ANDE tiene, no hay ningún problema, la ANDE coloca el transformador y les vende, ellos colocan el transformador, conectan a media tensión, transforman y le proporcionan a los propietarios de cada departamento. Esto funcionaría como un pequeño barrio, ¿sí? Con casitas pequeñas que no consumen mucha energía eléctrica. Ese sería una analogía, ¿sí? Este sería el transformador del barrio y casitas pequeñas dentro de un barrio. Todo dentro de un mismo edificio, ¿sí? En ese caso, este transformador es de la ANDE. ¿Por qué? Porque la ANDE se va a encargar de transformar la energía y vender. Estaría cumpliendo casi la misma función que este que está acá, ¿sí? Este está proveyendo o está transformando energía y proveyendo a las otras casas que están en el barrio o en la cuadra. La misma función va a cumplir este otro, solo que va a estar dentro de la propiedad, ¿sí? Pero es propiedad de la ANDE, la ANDE tiene acceso, la ANDE es la encargada de hacer el mantenimiento. O sea, todo, cualquier reclamo o cualquier problema que tenga ese transformador tiene que ser arreglado o subsanado por la ANDE. ¿Sí? Ese es el segundo caso, cuando el PD es de la ANDE. Y cuando es mixto, para eso nosotros tendríamos que tener otro transformador acá. ¿Sí? Se hace un puente y va a haber dos alimentaciones, ¿sí? ¿Y cuándo existe eso? Cuando hay mixto es cuando hay un transformador que es de la ANDE más uno que es propio, ¿sí? Uno de la ANDE y uno propio. ¿Cuándo se da eso? Cuando hay varios consumidores que no superan los 60 kilowatts, pero hay uno en particular que sí supera los 60 kilowatts. Por ejemplo, si yo tengo en planta baja un supermercado en un edificio y después tengo departamentos, ¿sí? Los departamentos son pequeños, ninguno consume más de 60 kilowatts, pero el supermercado sí consume más de 60. Entonces, el transformador propio va a ser para el supermercado, ¿sí? Y el de la ANDE para los departamentos, ¿sí? Entonces, hay dos transformadores
uno propio y uno de la ANDE. El propio para el comercio o el consumidor que supera los 60 kilowatts, y el resto para ser suministrado por un transformador de la ANDE. En ese caso, podríamos, como tenemos dos transformadores, por ahí alguien me dice, ¿y por qué no ampliamos nomás? ¿O por qué no le pedimos a la ANDE que aumente la capacidad? O sea, esto que está acá es para un transformador de la ANDE. Y este que está acá, un transformador propio. Ahora, con este planteamiento, alguien me puede decir, ¿y por qué no le pedimos a la ANDE que no nos dé un transformador de 200 kVA, que nos dé uno de 300 y le agregamos el supermercado y tenemos uno solo? Y la ANDE se hace cargo de todo el paquete. Se puede dar previo proyecto de la ANDE, ¿verdad? Hay que hacer una consulta, y hay veces que la ANDE no tiene un transformador. Ellos no tienen en stock un transformador disponible. Entonces, ¿qué sucede? Lo que solicita la ANDE es que el dueño del edificio haga una inversión con ellos, ¿sí? Que compre el transformador, que le traspase la propiedad del transformador a la ANDE. Si yo soy dueño del edificio, yo compro el transformador, un solo transformador. Ese transformador le doy a la ANDE, le regalo a la ANDE, ¿sí? Por medio de una nota diciendo que yo compré tal transformador de tal característica, de tal lugar, anexo la factura, pongo todos los requisitos que me piden, los ensayos, todo, envío a la ANDE, y ellos, en forma de agradecimiento o compensándome por esa inversión conjunta que estamos haciendo, ellos me eximen o me hacen un descuento del 20% del consumo creo que son durante 2 años o algo así. Pero es por ley, o sea, por ley interna de la ANDE, para estos casos donde se hace una inversión conjunta y el propietario accede a hacer ese regalo a la ANDE, o ese traspaso de propiedad del transformador propio a la ANDE, entonces la ANDE, en forma de compensación, establece un descuento del 20% del consumo durante un cierto periodo de tiempo. Y eso está todo estudiado, ¿verdad? De acuerdo al consumo, y más o menos es el monto que cuesta el transformador, ¿verdad? Ellos tienen la forma de calcular. Entonces, todo el edificio va a estar sobre un solo transformador, y ese transformador va a estar a cargo de la ANDE. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿por qué le tengo que regalar un transformador a la ANDE? Porque desde el punto de vista comercial, si nosotros tenemos un transformador propio, la ANDE nos vende la energía en media tensión, ¿sí? Esto que está acá, que tiene un régimen especial, ¿sí? Si ustedes se fijan en la factura de la ANDE que tienen
en su casa, si es que la casa está conectada a baja tensión, sea monofásica o trifásica, ustedes se van a dar cuenta que en la factura hay solamente 3 ítems. Uno es energía activa, el otro ítem es energía, es alumbrado público, es el segundo, y el tercero es redondeo. Le sacan las moneditas a la factura, ¿verdad? Para que sea un monto redondo, ¿verdad? Hay un pequeño descuentito ahí del, qué sé yo, suele ser de 300 o 400 guaraníes. Es simplemente para sacarle la colita a la factura y redondear. Entonces, son los 3 ítems que aparecen. Ahora, en una factura de media tensión, ¿sí? Si es que la ANDE nos proporciona esto y nosotros transformamos y utilizamos la energía, ahí la factura de la ANDE se complica, ¿sí? Hay mayor cantidad de ítems a considerar. Tenemos la energía activa, tenemos el alumbrado público, tenemos energía reservada, energía fuera horario pico o en horario pico, energía reactiva consumida. O sea, hay un montón de ítems que hace a un consumo de energía en media tensión. Evidentemente, la comercialización es mucho más compleja. Por eso la gente quiere optar por tener acá un transformador de la ANDE, ¿sí? Y que la ANDE se encargue de todo. El propietario se lava las manos, no tiene injerencia sobre el PD y lo único que necesita es recibir la energía para su consumo. Nada más que eso. El resto no, ¿verdad? Si ustedes son dueños y propietarios de este transformador, ustedes se tienen que encargar del mantenimiento, se tienen que encargar de todo lo que conlleva el puesto de distribución. La ANDE se hace cargo de la alimentación y nada más. Si hay algún problema del transformador, ustedes tienen que llamar a una empresa especializada, ¿sí? Que trabaje con líneas de media tensión o que trabaje con transformadores, que vengan, arreglen los fusibles, las llaves tipo cuchilla, todo lo que tenga que ver con el PD ya es por cuenta del propietario. Si es que el transformador es propio, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto al manejo general del PD desde el punto de vista de su uso, ¿sí? Esto es de acuerdo al uso del transformador, ¿sí? El uso del transformador. Ahora, voy a borrar un poquitito esto y vamos a ver desde otro punto de vista. También el PD, pero no. Voy a borrar esto, voy a ser más horizontal. No desde el punto de vista del uso, sino de la ubicación. PD, de acuerdo a la ubicación. Y según la ubicación, nosotros tenemos modelos ya especificados. Uno de ellos es el que suelo dibujar. Un transformador en una columna o en 2 columnas o puede tener 3 columnas en caso que necesita con puntal. Esto ya va variando de acuerdo al tamaño y la potencia del transformador. Este tipo de ubicación son transformadores aéreos. ¿Sí? Es un tipo. Puede ser una columna, 2 columnas, 3 columnas si es que necesita. Este
está apoyado acá y puede estar apuntalado con una tercera columna o en 4 columnas. Acá se forma una plataforma. ¿Sí? En 4 columnas, eso ya dependería de la potencia y el tamaño físico del transformador. ¿Sí? Puede ser una columna, 2, 3 o 4 columnas. Esto ya es una pequeña estructura de hormigón, ¿verdad? Donde en la parte superior, pero están todos elevados. ¿Sí? Todos están elevados. El siguiente modelo sería un transformador a nivel. ¿Y qué necesitamos? Simplemente un cerco perimetral con alambre tejido, postes de hormigón, en la parte superior alambre de púa. Necesitamos una puerta de acceso, también de alambre tejido. Y el transformador está directamente apoyado sobre la tierra. ¿Sí? Después vamos a ir viendo las ventajas y desventajas de cada uno. Esto es, a nivel necesito poste, alambre tejido, alambre de púa, puerta para acceder al interior. El siguiente es un transformador ubicado en un subsuelo. ¿Qué tiene? Tiene una puerta trampa en la parte superior. Esto está a nivel de vereda. Normalmente acá está el lindero. Esto está en la vereda. Tiene un acceso. Tiene una escalera marinera para su acceso. Una vez que se accede, en el fondo hay una puerta metálica apersianada que se abre para introducir el transformador en su interior. El acceso se hace, o sea, se baja el transformador con una grúa. ¿Sí? Se estaciona acá el camión, se extiende una grúa y se baja hasta el fondo. De acá hasta su lugar definitivo es simplemente empujar. Separando la puerta, hay un pequeño espacio acá de circulación para evitar un acceso directo al transformador. Esto es un tejido metálico de protección. ¿Por qué aparece? Porque este transformador cuando está en funcionamiento genera campo electromagnético que funciona como un imán. Entonces, para evitar cualquier contacto indeseado y recibir descargas eléctricas, aparece un alambre tejido de protección cercando el transformador. Aparece una llave de cuchilla que se maneja desde acá, desde fuera del alambre tejido,
para meter o sacar de funcionamiento el transformador, aparece una altura mayor a la normal. ¿Por qué? Porque todas las conexiones van por la parte de arriba y son alimentaciones a través de placas o planchuelas de cobre, que son las planchuelas conductoras, ¿sí? No se hacen a través de conductores en sí, sino que el conductor llega hasta acá, se maneja a través de planchuelas hasta la fusilera, donde están los fusibles, hasta la llave de cuchilla, que saca la llave de cuchilla, funciona de esta manera, hace los contactos. Se abren cuando quieren sacar de funcionamiento el transformador y se conectan para que deje pasar la energía. Entonces, por eso necesitamos una altura importante, ¿verdad? Para no tener nada al alcance de la mano. También necesitamos una ventilación, ¿sí? Suele ser una persiana. La ventilación es fundamental porque tiene que entrar y tiene que salir. O sea, tiene que haber circulación de aire. ¿Por qué? Porque este transformador genera mucho calor. No es bueno que esté totalmente encerrado, necesita ventilación. No hablé de eso ni en este caso cuando está a nivel, ni cuando está aéreo, porque estos son casos al aire libre, ¿sí? En este caso sí la ventilación es fundamental porque está el transformador encerrado en un ambiente. Entonces la ventilación, lo ideal sería que sea una ventilación cruzada, pero eso depende mucho también del proyecto, ¿verdad? Entonces, es fundamental tener en cuenta ventilación en el caso de que es un transformador en subsuelo, ¿sí? Otro elemento fundamental es una zanja perimetral que está representado, si este es un corte, estas dos serían las zanjas perimetrales laterales, que también se dan en los otros dos lados. Pero esto tiene un efecto de desagüe. Cumple una función de desagüe, donde esto va a un sumidero o una canalización para un sistema de drenaje tipo espina de pescado, o a un tanque para un bombeo posterior a la calle, algún tipo de desagüe. ¿Por qué? Porque esta tapa está a la intemperie, recibe lluvia, se moja todo esto, no se puede mojar el transformador. Entonces toda el agua que cae por acá es canalizada a través del ducto perimetral a un sumidero, a un tanque, para poder expulsar el agua posteriormente. Entonces, esos son los elementos fundamentales: escalera marinera metálica, puerta apersianada metálica, valla de protección, transformador, fusilera o manejo del transformador con palanca hasta fuera del vallado de protección, una ventilación cruzada, canalización perimetral para desagüe, una altura importante para poder conectar. Y el último detalle sería normalmente aparecen 9 ductos, 9 caños, ¿sí?, que dan a la fosa de acceso, por donde van a venir los conductores. De ahí van a salir. ¿Por qué 9? O hay veces que ponen 6. ¿Por qué? Porque de cada uno de ellos va a salir un conductor. Y estos son los que van a
ser transportados hasta el transformador. ¿Sí? De esa manera. ¿Y por qué aparecen más? Y tiene varias funciones, ¿verdad? Una de ellas es, como son caños de barro vidriado, ¿sí? Esos son los caños que se utilizan en la actualidad. Si bien esos caños ya se dejaron de fabricar hace bastante tiempo, la ANDE sigue exigiendo, principalmente para cruces de calle. Me estoy refiriendo a que estos caños están prolongados de esta manera. ¿Sí? Hay un cruce de calle. Si la columna yo tengo acá, entonces los conductores vienen acá, entran en los caños, es un cable por caño, lo recomendado. Entonces sale y se conecta al transformador. De ahí recién puede pasar al consumo. ¿Y por qué se suele colocar más? Por si esto en algún momento se rompe, se tranca, le entra tierra, ya no pueden cablear, tienen que cambiar de ducto, entonces utilizan los otros que están libres. O si al lado de su edificio va a haber otra construcción y el propietario está solicitando una conexión de media tensión, lo más probable es que utilicen ya la canalización que ustedes dejaron en este cruce de calle para no tener que volver a romper la calle para la conexión de ese vecino. Entonces utilizan esta conexión y de acá derivan al vecino para la nueva conexión. Utilizan este cruce de calle que ustedes ya dejaron. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron ese trabajo. En vez de colocar 3 caños, que son los que ustedes van a utilizar, colocaron 9. ¿Para qué 9? Bueno, para que el día de mañana el resto de los vecinos pueda aprovechar ese trabajo que ustedes ya hicieron en beneficio de todos, ¿verdad? Porque ahí no se rompe la calle, aparecen menos pozos, etcétera, etcétera. Hay muchos beneficios. Entonces, este es el subsuelo, o sea, un PD en subsuelo. Y el cuarto caso, que es el que más se está utilizando ahora, y voy a dibujar acá, es el de pedestal. Un transformador pedestal. Que es básicamente esto. Es como un roperito se tiene una plataforma así. Habrán visto, son los que más se están utilizando, tienen un costo un poco mayor a estos transformadores tradicionales o tipo ANDE le llaman. Estos son los tipos ANDE. Y este es un transformador de pedestal. No necesita absolutamente ningún accesorio o elemento de protección. ¿Por qué? Porque el fabricante asegura de que es un elemento seguro, no corre, lo único que tiene es por debajo, o sea, tiene una base de hormigón, normalmente de 30 o 40 centímetros con varillas de hierro muy reforzado. ¿Por qué? Porque es un elemento que es pesado y trabaja con un poco de vibración en algunas ocasiones. Entonces tiene una plataforma de hormigón y esa plataforma tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. O sea, acá llegan los cables de media tensión y por acá salen los de baja tensión. Y parece, mirando de frente, tiene 2 puertitas. Si ustedes abren van a encontrar 3 conductores
conectados, que son los de media, y del otro lado 4 conductores, que son los de baja tensión. De ahí salen y van al gabinete de medición. Y empezando por este, que es el que más se utiliza en la actualidad, el costo del transformador es un poco más elevado que estos transformadores comunes, pero en contrapartida no se necesita absolutamente nada desde el punto de vista de obras civiles. Este transformador puede estar expuesto, hay algunos que le hacen un pequeño cerco para revestir con plantas verdes, para tapar un poquitito la visual, la parte estética, o sea, para mejorar la parte estética. Pero no necesita absolutamente nada. Puede estar así, puede estar en la fachada. La gente normalmente coloca en la fachada. Hay algunos que quieren tapar un poquitito porque es, dependiendo del tamaño de la fachada, puede ser un elemento pesado estéticamente hablando. Es un poquitito más caro en el momento de la compra, pero no hay que hacer ninguna obra civil, más que una base del tamaño indicado por el fabricante. El siguiente, el de subsuelo, es el que mayor inversión lleva, ¿sí? Porque ustedes tienen que hacer una construcción por debajo del nivel de suelo, tienen que hacer muros de contención del tipo que sea, dependiendo del suelo. Llevan un montón de construcción para poder albergar el transformador en su interior. O sea, mucha inversión, pero en contrapartida estéticamente no se ve absolutamente nada, ¿sí? Simplemente van a ver en el piso una puerta trampa metálica, que es lo que va a ser el acceso al PD. El otro caso es, quiero que se mezclen los dibujos. El otro caso es el nivel. Tiene una inversión o un costo relativamente bajo. Son unos cuantos postes, alambre tejido, alambre de púa y nada más que eso. Una base, ¿verdad?, de hormigón para que pueda soportar el peso del transformador. Nada más que eso. Un costo barato, pero la desventaja es que estéticamente es muy tosco, ¿verdad? Si ustedes van a poner como fachada de un edificio, este elemento va a ser un elemento a solucionar, ¿verdad? Desde el punto de vista estético. Y el primero que vimos es un transformador aéreo. El costo sería simplemente la compra y el hincado de las columnas. Si es 1, 2, 3 o 4, va a variar el precio, pero nada más que eso, ¿verdad? Vuelve a tener un costo barato. En contrapartida tiene la parte estética, ¿verdad? En una fachada pequeña y tener un elemento pesado en la fachada es como para analizar, ¿no? Y esto, todos cumplen con la misma finalidad a distintos precios. O sea, hay pro y contra. Y ustedes, como profesionales y dueños del proyecto, van a tener que evaluar cuál es el mejor lugar y la mejor ubicación para el PD, ¿sí? Son las 4 opciones que se manejan hoy día desde el punto de vista eléctrico. Si bien para todos los casos ustedes tienen que hacer una consulta a la ANDE y la ANDE le tiene que aprobar a través del departamento de proyectos, ustedes pueden sugerir o plantear una probable solución y ellos van a tener que hacer las recomendaciones o las sugerencias o las modificaciones que les parezcan. O aprobar así como ustedes le están planteando, ¿no? Bueno, entonces vimos PD de acuerdo al uso, PD de acuerdo a la ubicación,
Y por último, voy a utilizar este primer dibujo. Voy a completar. Esto viene así. Esta es la calle. Esta es mi muralla. Yo voy a tener mi alimentación acá. RST. Media tensión. Voy a alimentar de mi línea de distribución de la ANDE que está en la vereda. Yo voy a alimentar mi transformador. Voy a transformar. Voy a bajar por acá y voy a llevar acá empieza mi edificio. Voy a llevar, o sea, tenemos línea de distribución, puesto de distribución, ¿sí? Que es esto que está acá. Esto ya es, ya está dentro de la propiedad, ya es privado, dependiendo de lo que yo tenga acá. Esto puede ser propio o puede ser de la ANDE, como habíamos visto recién. Lo que sí que yo voy a llevar esto, ¿hasta dónde? Hasta un gabinete de medición. ¿Sí? Ese gabinete de medición cumple la función de lo que sería el medidor en una pilastra común de la ANDE, en una pilastra de baja tensión. Esa pilastra sería reemplazada por este gabinete de medición. ¿Qué hay dentro del gabinete de medición? Básicamente son tres elementos. Un gabinete de medición tendría básicamente tres partes fundamentales. Tendría una puerta vertical alargada en este sector, una puerta de vidrio, que sería la de mayor tamaño, y una puerta horizontal alargada de nuevo en la parte inferior. Y tenemos tres sectores bien determinados. Uno sería el sector de protección, que sería este. El otro sería medición, que sería todo este sector acá. Y un tercer espacio, que sería este, donde están las llaves limitadoras. Ahí está. Esto que está acá, que yo dibujé y está normalmente o pegado o dentro del edificio, ¿sí? Yo dibujé acá, en este sector. Normalmente se coloca en el acceso de servicio, si es que el edificio cuenta con un acceso de servicio, suele estar o en un lugar de acceso que no es el social. ¿Por qué? Porque es un elemento de un tamaño importante, es dependiendo de cuántos departamentos tengan, ustedes van a tener cierta cantidad de medidores.
y esos medidores tienen que estar en su totalidad dentro del gabinete. No se recomienda que esté dentro del edificio, o sea, es decir, el lector de la ANDE, porque los medidores tienen que ser leídos una vez al mes, según lo que establece la ANDE. Esa lectura se hace a través de unas personas que se llaman lectores. Esos lectores suelen llegar en cualquier momento, tienen que acceder al gabinete, tienen que hacer la lectura de todos los medidores, cierran todo y se van. Lo ideal sería que no le moleste a nadie, ni le tengan que pedir permiso a nadie. Ellos suelen hacer sus recorridos, ellos tienen un recorrido determinado y ellos pueden hacer en el horario que a ellos más les convenga. Hay veces que de madrugada están leyendo medidores y crea un inconveniente si es que tienen que pedir permiso, tienen que ver con el sereno o el sereno está durmiendo o lo que sea, ¿no? Entonces, para no tropezar con ese inconveniente, el gabinete normalmente se queda afuera, no expuesto a la calle, sino que, no sé, en el jardín frontal del edificio, en un acceso de servicio, o cerca de la rampa vehicular. Entonces, ustedes van a ver cuál es el lugar que más le favorezca. Se trata normalmente de que no se vea, porque estéticamente no es un elemento que se tenga que distinguir. Por eso aparece en un lugar, y de ahí tenemos un sistema de protección, que es la protección del transformador, o sea, la separación de lo que es PD y edificio. Nosotros podemos manejar acá, y hay un montón de barras que seguramente en la próxima clase vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, en la próxima clase tenemos nuestro parcial, ¿verdad? Sería después del parcial. De ahí pasa al medidor, un medidor por tablero principal, y de ahí pasa a una llave limitadora, y de ahí sí va al tablero principal. Hace un recorrido, pasa por los tres sectores del gabinete de medición, y de ahí va al tablero principal. Bueno, hasta acá en la clase de hoy. Les vuelvo a recordar que en la próxima clase vamos a tener el examen parcial. Si hay alguna pregunta sobre esto que vimos hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Profe, ¿Sí? ¿hay algún material de apoyo sobre el tema? Nosotros nos basamos mucho en el reglamento de baja tensión de la ANDE y en el de media tensión. Esto que le mostré está todo ahí, ¿verdad? Está todo en el reglamento de baja y de media tensión. La parte de transformación, evidentemente, van a tener que ver en el manual de media, ¿verdad? Reglamento de media tensión de la ANDE. Eso por internet pueden ver, ¿verdad? O cualquier elemento o cualquier libro. Solo que esto es muy técnico y está reglamentado por la ANDE. Esto que yo les mostré hoy. Hay países que me imagino que no se ha de manejar de esta manera, ¿verdad? Esto es muy técnico y depende mucho de la administración en este caso de la ANDE, ¿verdad? O de la empresa estatal o no que administre todo lo que sea la parte eléctrica. ¿Cómo va a ser el tipo de examen?
El examen va a ser a través de la plataforma. Se le van a hacer algunas preguntas, consultas, y ustedes van a tener que responder. Va a ser tiempo limitado y lo más probable es que sea poco tiempo. O sea, va a entrar hasta lo que dimos hoy, ¿verdad? Hasta esta última clase. No sé, van a ser, no sé si 3 o 4 preguntas, o sea, tres preguntas eléctricas y 3 sanitarias, o 4 eléctricas, 4 sanitarias. Si van a ser preguntas muy complejas, seguramente va a ser una menor cantidad. Si van a ser preguntas sencillas, van a ser en mayor cantidad. Pero cada uno va a tener que responder en la plataforma. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? El horario del examen va a ser a las 10 de la mañana. O sea, a las 10 de la mañana ustedes van a entrar a la plataforma y a esa hora se les va a habilitar el examen. Vamos a suponer, si es una hora, va a ser de 10 a 11. A las 11 se cierra. Lo que no queremos es que yo entregué a las 11 y en mi reloj decía 11, 10 y 59 y entregué, pero ya me rechazó la plataforma. No, tengan en cuenta que va a ser con tiempo limitado. No es que ustedes tampoco van a poder acceder a la hora que quieran y van a tener una hora, porque ese es otro mecanismo de evaluación. Pero nosotros vamos a habilitar a las 10 de la mañana y va a ser lo más probable, como mínimo a las 11, ¿no? Una hora de examen se les va a dar. Ustedes van a tener que responder y volver a alzar a la plataforma. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consultas, les dejo en compañía del resto de los profes para continuar con la clase. ¿Está? Julie, no sé si estás. Yo estoy. Profe. Nelson. Estamos. Dale.